Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo chat en directo en el canal de YouTube y también por Twitch. Y hoy hemos traído al consejero de Economía y Hacienda en la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasqueti, porque hace unos días se alcanzó un acuerdo presupuestario para, digamos, que la Comunidad de Madrid apruebe los primeros presupuestos en la legislatura de Isabel Díaz Ayuso y pues vamos a hablar con Javier sobre qué implica estos presupuestos en términos de fiscalidad, en términos de gasto, qué cesiones se han hecho a Vox, qué implican esas cesiones, por qué no se es más ambicioso en materia fiscal o en materia de gasto. Todas estas cuestiones pues van a ir saliendo a lo largo de la conversación. Pero lo primero que querría hacer es agradecer a Javier que se haya querido pasar por el canal, porque no todos los políticos se lanzan a hacerlo. Pues encantado, al revés, Juan Ramón, te agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de estar aquí contigo y con toda la cantidad de gente que te sigue. Antes de empezar, y como quizá algunos no conozcáis a Javier Fernández Lasqueti, quizás sí de nombre, o quizá ni siquiera, porque esto no es un canal únicamente de audiencia madrileña, ni siquiera española, querría, antes de empezar, como digo, colocar el cierre de la intervención de Javier defendiendo el proyecto de presupuestos para el año 2022, porque ahí veremos cuáles son las ideas a las que Javier, además, desde hace mucho tiempo, se adscribe. Luego veremos si esas ideas están en adecuada coherencia con los presupuestos, pero como poco, desde luego, las ideas que ahora vais a escuchar las lleva defendiendo desde diversos ámbitos desde hace décadas, diría yo. Vamos a ello. Bien, Hayek decía con razón, que cuanto más planifica el Estado, más difícil se le hace al individuo planificar su propia vida. De manera que los mejores servicios, por supuesto, no son... Y la conexión no está yendo todo lo bien que... Bueno, pues por desgracia no te podemos escuchar, Javier, porque no sé por qué la conexión no acompaña, pero bueno, sí hemos escuchado que haces una reivindicación de Hayek y que además... proclamas que los mejores servicios son los que los ciudadanos pueden contratar por sí mismos y no aquellos que el Estado les presta. Entonces, partiendo de esas premisas, que son premisas claramente que entroncan con la tradición liberal, resúmenos a grandes rasgos qué implican los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 2022. ¿Cuáles son las líneas maestras de esos presupuestos? Sí, yo quise terminar la intervención el otro día en el Parlamento Regional, el jueves pasado, en el debate de presupuestos, un poco volviendo a las ideas y a los principios que desde luego hacen que yo esté en esto. Si no es para hacer una política liberal, no estoy, ¿no? Y además son los principios también que Isabel Ayuso yo creo que muy claramente sostiene y desarrolla. Y es un principio básico que es también ese punto de partida de humildad que yo creo que es propio de las ideas liberales de no creerse que los que tenemos responsabilidades públicas, los políticos o los burócratas, lo sabemos todo, tenemos derecho a quedarnos con el dinero de los demás para hacer lo que nosotros pensamos que es mejor, sino creer que de verdad cuanto más quede en el bolsillo de cada ciudadano, cuanto más margen de decisión, cuanta menos planificación te haga el Estado en tu lugar, mejor, porque es la gente la que decide sobre sus propias vidas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los presupuestos, y ahí enlazo con lo que me preguntas, Juan Ramón, yo creo que los presupuestos de la Comunidad de Madrid van en esa dirección, como toda la política de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? O sea, hay un principio básico que es que creemos que no hay nadie que le deba imponer a otro ser humano cómo deba vivir ni cómo deba hacer las cosas, ¿no? Luego, al mismo tiempo, hay unas
leyes que además son nacionales, que son indisponibles, que tenemos que dar cumplimiento y que son unos servicios públicos como el de sanidad o la educación en la medida que esto, pero no partimos de principio. A mí el otro día me decían en el debate, es que usted, al tener bonificado al 100% el impuesto de patrimonio, es que estamos dejando de tener 5.000 o no sé cuántos mil millones de euros, que además exageraban. No es que estemos dejando de tener, es que los tienen sus dueños, que es donde tiene que estar, ¿no? Entonces, ese principio atraviesa también los presupuestos. Por eso son los presupuestos que comparativamente son los más eficientes de España, es decir, la Comunidad de Madrid es la que menos gasto público hace, poniéndolo en relación con su número de habitantes con respecto a toda España. Usted piense, o tú piensas, Juan Ramón, que la Comunidad de Madrid tiene para el año que viene un techo de gasto financiero de 22.400 millones de euros, más o menos, que es una barbaridad. Eso con 6.200.000 habitantes. Cataluña, que tiene solo 1 millón de habitantes más, en vez de 22.000 millones de euros, piensa gastarse 30.000, que terminarán sin bastantes más, porque además siempre se gastan más de lo que pone en su presupuesto. Es decir, la Comunidad de Madrid, estos presupuestos sí tratan de extraer de cada euro que le tomamos coactivamente a los ciudadanos el mayor rendimiento posible. No pretenden dirigir, lo que pretenden es seguir prestando. Hay unos servicios públicos que legalmente están encomendados a la Comunidad de Madrid, desde la sanidad principalmente, que se lleva el 40% del gasto, la educación tanto universitaria como no universitaria en la parte que es de financiación pública, y que tratamos de que sigan siendo los mejores de España, y eso lo hacemos con menos impuestos. También son los presupuestos, yo creo que están acompasados con un ritmo de un Madrid que, a pesar de todas las dificultades y del enorme palo de la pandemia y del COVID, pero sigue creciendo, sigue yendo hacia adelante, sigue mejorando, sigue habiendo más empresas. Yo lo decía el otro día frente a la izquierda, que es que hablan como si no se hubieran enterado todavía nada. O sea, cuantas más empresas y más facturen, mejor para todos, y eso es lo que queremos. Más empresas que facturen más, que por tanto, como explicaba muy bien Adam Smith, de ello se termine derivando un beneficio no programado, pero sí finalmente real, que alcance un mayor número de ciudadanos. Y esa es un poco la idea general. Pero si resumimos en términos de ingresos y gastos, estos presupuestos, ¿qué hacen con los impuestos y qué hacen con los gastos? Sí, los presupuestos son 23.000 millones de euros, el techo de gasto, de los cuales el servicio de la deuda van a ser 700 millones de euros, que es bastante dinero, es como, me parece que como la quinta consejería de la Comunidad de Madrid, pero menos que en los presupuestos y en los años anteriores. O sea, estamos gastando cada vez menos en intereses de la deuda, porque no hacemos crecer el montante de la deuda y al mismo tiempo, eso sí, conseguimos mejores condiciones, ¿no? Un déficit que en el año 2019 fue del 0,1%, y en el año 2020 terminamos con déficit cero, y esperamos terminar el 2021, y toco madera, creo que vamos a terminar el 2021 también en déficit cero, lo cual no va a ser nada normal en las comunidades autónomas. Eso, la Comunidad de Madrid tiene en este momento una deuda de 35.000 millones de euros, que es mucho dinero, pero que es el 15,7% del PIB. Este año ha crecido, pero porque ha bajado el PIB, o sea, ha bajado el numerador, ¿no? Pero no está aumentando, y de hecho está manteniéndose a lo largo de estos años, y es más o menos, con diferencia, la deuda más baja de todas las comunidades autónomas del régimen común, por lo tanto quitado País Vasco y Canarias, ¿no? Uh-huh. Y son unos presupuestos que el 40% va destinado a sanidad. Sanidad es lo que más consume en presupuesto. Piense que es el 40% del presupuesto. De ese presupuesto, la mitad son sueldos,
sueldos de médicos y enfermeros. De esa mitad, la mitad son sueldos de médicos, es decir, de los 23.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid, 9.000 van a sanidad, 4.500 de ellos a sueldos, 2.200 es solo para pagar los médicos, ¿no? La plantilla de médicos que tenemos un sistema en toda España, desgraciadamente, muy rígido en sanidad y en educación, que obliga a que prácticamente todos los médicos, todos los enfermeros, todos los profesores sean funcionarios vitalicios. Eso no pasa en el resto de países de Europa, pero en España sí, desgraciadamente. Y eso hace que el gasto sea mucho más rígido de lo que a mí me gustaría que fuera. Y habida cuenta de esa rigidez del gasto y de que las finanzas de la Comunidad de Madrid, sin ser ni mucho menos las peores del conjunto de España, pero tampoco son bollantes con la acumulación de deuda pública, estos presupuestos, tal como se nos ha dicho, constituyen la mayor bajada de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid. ¿Es financieramente prudente bajar impuestos en un momento en el que el gasto no se recorta, no sé si por voluntad política o por las rigideces, y el endeudamiento es tan notable? Quiero decir, claro, si me comparo con otros, pues estoy muy bien, pero España es un país globalmente muy endeudado y las comunidades autónomas son parte de una administración que está muy endeudada. Entonces, en ese contexto de alto endeudamiento, que va a ir a más en el futuro, aunque sea por el sistema de pensiones, y con un gasto rígido, ¿se pueden bajar impuestos en la magnitud en la que los ha bajado o pretende bajarlos el Gobierno de la Comunidad de Madrid? Sí, yo creo que sí, y ahora te voy a decir mi opinión. A ver, estos presupuestos, o en paralelo a los presupuestos, estamos a punto de aprobar. El jueves que viene se aprobará, espero, en la Asamblea de Madrid, la mayor bajada del impuesto sobre la renta que hemos hecho nunca. Es una bajada de medio punto en cada tramo. Y eso es yo creo que es algo bueno, y es algo, aparte de comprometido, que va a venir en un momento bueno para las familias y para los individuos aquí en la Comunidad de Madrid. A ver, en Madrid tenemos ya una trayectoria, un track record que creo que nos permite sacar conclusiones, ¿no? En Madrid llevamos 17 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno en la Comunidad de Madrid, cosa que, bueno, pues no es normal. Hablas con la gente de Tax Foundation y pues no es normal que en una unidad ni nacional ni subnacional como es la nuestra haya una trayectoria así. Y eso, aparte de, bueno, la constatación de que a lo largo de este tiempo el ahorro fiscal para la gente ha sido de 53.000 millones de euros, que es una cantidad muy importante, que por supuesto ese dinero, cuando uno ve claramente la curva de crecimiento del PIB en la Comunidad de Madrid, es muy obvio que es a partir de 2004 cuando empiezan con Esperanza Aguirre las bajadas de impuestos, cuando empieza a aumentar el PIB de una manera más alta, o a crecer de una manera más alta, o a decrecer de una manera menos acentuada en las épocas de crisis que el conjunto de España, pero lo que vemos también es una trayectoria en la cual tenemos hitos concretos. Es decir, de las 67 bajadas de impuestos que lleva hechas la Comunidad de Madrid en estos 17 años, 4 de ellas han sido bajadas del impuesto sobre la renta. Y bueno, pues miremos qué pasó en cada una de esas bajadas del impuesto sobre la renta que se han hecho en la Comunidad de Madrid antes de la que se hace la semana que viene. En la bajada del IRPF que se hizo en 2007, la recaudación por impuesto sobre la renta ese año aumentó en 358 millones de euros. En la bajada que se hizo en el 2014, la recaudación por impuesto sobre la renta subió en 126 millones de euros. En el 2015, que se volvió a hacer una bajada, la recaudación subió en 573 millones de euros. Y en el 2018, que fue la última bajada, la recaudación por impuestos sobre la renta en la Comunidad de Madrid subió en 946 millones de euros. Yo no digo, y nunca lo he dicho, que por bajar el impuesto sobre la renta suba la recaudación, porque no creo que sea así, ni que exista una relación lineal. Lo que sí que digo es que lo contrario es falso. O sea, cuando se nos dice
y esta semana lo hemos oído mucho. Claro, es que la Comunidad de Madrid baja los impuestos porque prefiere renunciar a la recaudación y prefiere renunciar a unos servicios públicos bien financiados. No, es que no es verdad, es que no es así. Nosotros ni bajamos los impuestos para aumentar la recaudación, nosotros bajamos los impuestos para que el dinero se lo quede la gente, que es donde tiene que estar, ¿no? Y luego también al mismo tiempo comprobamos que hasta ahora ninguna de las bajadas del impuesto sobre la renta se ha visto acompañada de una disminución de la recaudación. Todo eso, la bajada del impuesto sobre la renta que aprobamos el jueves que viene se aplicará durante todo el año 2022, bueno, y los sucesivos, evidentemente. Como en España, no entiendo yo muy bien por qué, las retenciones que nos hacen en la nómina todos los meses las decide el Gobierno de la Nación y son iguales para toda España, los contribuyentes de la Comunidad de Madrid no podrán percibir esa bajada hasta cuando hagan su declaración de la renta en el año 2023. Javier, ahí será cuando veamos el efecto. ¿Sí? A este respecto, no sé si ha sido una programación exacta, pero entonces estás diciendo que recibirán el tax rebate, digámoslo así, la devolución fiscal, prácticamente en fecha de elecciones autonómicas. Sí, pero no, desde luego no ha sido nada ni buscado ni pretendido. Nosotros, Ayuso se presentó a las elecciones de 2019 comprometiendo esta bajada de impuestos, lo hubiéramos podido hacer o el año pasado, es decir, por estas fechas del año pasado o ahora. Y yo debo decir, oye, y a lo mejor me equivoqué y le aconsejé mal a Ayuso, pero a mí me pareció que en ese momento de torbellino pandémico en el que nada estaba en su sitio, era como meter un ruido si metíamos la bajada del impuesto sobre la renta en ese momento y decidimos entonces hacerlo en el 2022 y yo creo que va a funcionar bien y que los madrileños van a tener más renta disponible en el año 2023. Sobre el IRPF has dicho bien, creo que has dicho bien, que es cuestionable que haya aumentado la recaudación por la bajada de impuestos, porque ahora mismo, por ejemplo, la recaudación del IRPF también está aumentando en toda España y desde luego no ha sido porque se hayan bajado impuestos, sino al contrario, se han subido y por tanto esa relación pues habría que aislar el efecto, ¿no?, que tiene la bajada de impuestos, porque si no algunos pueden hacer como con el salario mínimo, que han subido el salario mínimo y como aumenta el empleo, dicen que aumenta el empleo porque ha subido el salario mínimo, cuando puede ser a pesar de que haya subido el salario mínimo. Pero entonces, según lo que entiendo es, el planteamiento que hace la Comunidad de Madrid es vamos a bajar el IRPF porque vamos a congelar el gasto. Es decir, el crecimiento económico, incluso con impuestos algo más bajos, va a proporcionar más recaudación y si no disparamos el gasto público, entonces no entraremos en un déficit muy, muy preocupante. Claro, nosotros lo que decimos es vamos a bajar el impuesto sobre la renta para que la gente tenga más renta disponible. Uh-huh. Sabemos que eso hará que lo consuman, lo inviertan o lo ahorren y que eso generará más actividad económica y que esa actividad económica generará más empleos, más gente ocupada, en fin, que tendrá toda una serie de consecuencias positivas para cada una de las personas y para el conjunto de la sociedad. Colateralmente, una de ellas será que yo creo que aumentará la recaudación, pero no es el objetivo de la bajada del impuesto. Pero, evidentemente, sí somos una administración responsable. O sea, vamos a ver, la razón probablemente que mejor explica por qué la Comunidad de Madrid tiene, como te decía al principio, una ratio de gasto público por habitante o un tamaño de presupuesto comparativamente muy, muy inferior al de muchas otras comunidades autónomas. Creo que una de las razones es que el hecho de haber sido una administración que lleva 17 años seguidos bajando impuestos nos ha hecho siempre, con mayor o mejor fortuna, pero nos ha hecho siempre, digamos, estar bastante pendientes de que el gasto no crezca sin motivo. Con lo cual, el gasto para el año que viene aumenta en algunas partidas, pero no es un gasto que se disparate, es decir, no nos vamos a unos crecimientos de gasto que tipo, bueno, la locura del gobierno de la nación que lleva
que tiene un gasto un 25% mayor que el de antes de la pandemia. Vamos, eso es una barbaridad que yo no haría ni aunque tuviera ese dinero. También ten en cuenta que para nosotros el ingreso, por ejemplo, del año que viene, es el que nos viene dado por el sistema de financiación autonómica, cuyas cifras nos han sido comunicadas en el mes de julio. Luego, por tanto, sabemos el 75% del ingreso viene por ahí. Pero, en fin, respondiendo a tu pregunta, sí, desde luego tenemos en la cabeza la idea de que el equilibrio tiene que estar entre el gasto y el ingreso siempre, ¿no? Y por eso tratamos de terminar el año, y este año creo que lo vamos a terminar en déficit cero. Bueno, pues esperemos que el año que viene también, aunque sea luego hablaremos sobre el gasto, ¿no? Si se ha congelado, si ha aumentado, pero al menos a ver si la recaudación no cae tanto como para que se genere déficit, o no deja de subir tanto como para que se genere déficit. Hablemos un poquito más de las bajadas de impuestos. La bajada estrella es la reducción del IRPF. Una crítica que se hace a esta reducción es que prácticamente no va a suponer ningún tipo de devolución fiscal para las rentas muy bajas, lo cual creo que es correcto porque las rentas bajas prácticamente no pagan IRPF, y que en cambio sí va a suponer una devolución fiscal muy cuantiosa para las rentas más altas. ¿Esto es así? Y si es así, ¿por qué se diseña esta bajada de impuestos y no otras? O a lo mejor es que no se pueden diseñar otras desde el ámbito competencial de la autonomía, pero no, sí, ¿por qué? Se podía haber hecho de otra manera, pero hemos preferido, y yo creo que es correcto, que hagamos una bajada de medio punto en cada tramo que alcance igual a todo el mundo. Claro, nosotros no podemos actuar sobre la cantidad absoluta de los ingresos de cada persona. Bueno, no podemos en ningún caso, ¿no? En lo que actuamos es en el porcentaje de su renta que se va en impuestos, ¿no? Y eso es lo que hace que para las rentas más bajas la reducción tributaria sea de un 5,6% de su IRPF, ¿no? Y para las rentas más altas sea de un 2,4% de su IRPF, aunque le quites a todo el mundo el medio punto en cada uno de los tramos. Pero te lo pongo con ejemplos. Por ejemplo, para una renta baja de 20.000 euros en la Comunidad de Madrid, la bajada va a ser de un 5,1%, que son como unos 50 y tantos, 60 euros de su renta. Al año. Anual. Al año. Al año, sí. Para una renta media en la Comunidad de Madrid, que son 32.000 euros más o menos de ingresos medios, la bajada es de un 4,4% de su impuesto sobre la renta, que son como unos 112 euros menos de impuestos sobre la renta. Y para una renta alta de 70.000 euros, la bajada es de un 3,2%, por tanto, en porcentaje es muy inferior a la del 5,1, la del 4,4, pero son 297 euros. ¿Por qué? Porque la base sobre la que aplicas el porcentaje es más alta. A ver, aquí en la Comunidad de Madrid, en las tres últimas bajadas del impuesto sobre la renta que se hicieron, en el 14, en el 15 y en el 18, se hicieron solo sobre el tramo inferior, o prácticamente solo sobre el tramo inferior. Que yo no digo que esté mal, pero en este caso yo creo que es mejor aplicarlo sobre el conjunto de los contribuyentes y oye, pues de esta manera yo creo que alcanza cada uno, y efectivamente yo ya sé que ese es el mantra que me estoy encontrando y que me lo voy a seguir encontrando, y por tanto pues lo tenemos que explicar bien, pero es que es completamente lógico. Es decir, yo lo que no puedo influir es la nómina de cada uno. Claro. Entonces, Javi, el objetivo de la bajada, al margen de dejar el dinero en el bolsillo de la gente, lo cual me parece desde luego muy noble, y si se dejara más, pues todavía más noble, ¿cuál es? ¿Es atraer personal cualificado a la Comunidad de Madrid, es retener personal cualificado? Porque si, como decías tú, si se ha optado por un modelo pues de bajar todos los tramos, y que en términos absolutos, no en términos relativos, pero sí en términos absolutos, los más beneficiados sean las rentas más altas, la alternativa podría haber sido bajar mucho más los tramos bajos y medios.
Pero ya digo, como has comentado, se ha optado por distribuir la bajada en todos los tramos. Entonces, el objetivo es ese, o no lo sé, esa es la pregunta. A ver, ¿El objetivo cuál es? El objetivo es el que hemos hablado, el que tú has dicho hace un momento. Es que haya más dinero en manos de sus propietarios, porque de eso se derivarán consecuencias positivas para ellos y para el resto de los habitantes de esta provincia. Ahora, es cierto que, por ejemplo, con esta bajada de impuestos sobre la renta, Madrid pasa a tener un impuesto sobre la renta más bajo que las principales capitales europeas, o al menos al nivel de las principales capitales europeas. Tendrá un nivel de impuestos sobre la renta igual o inferior que el de París, el de Milán, el de Berlín, el de Ámsterdam o el de Londres. Y eso creo que está bien. No es que yo tampoco crea que eso vaya a provocar una corriente de gente que se venga aquí, porque el impuesto sobre la renta no hace que se mueva tanto la gente, salvo cuando uno llega de California, ¿no? Pero sí que conseguirá ese efecto. Dentro de España, a ver, la diferencia va siendo cada vez mayor, y eso también es evidente. Yo no percibo, y desde luego en los análisis de datos que hacemos de movimiento de contribuyentes que vienen a la Comunidad de Madrid, no se produce eso que la izquierda pretende, que es como si hubiera una especie de procesiones de ricos arrastrando baúles llenos de joyas, ¿no?, hacia la Comunidad de Madrid. No es verdad, ¿no? Lo que sí se ve es más bien gente que viene a la Comunidad de Madrid pues en sus 30 años o 30 y algo buscando vida profesional y oportunidades profesionales, y eso está muy bien. Ahora, lo cierto es que, por ejemplo, para esa renta media que te hablaba de 32.000 euros anuales de ingresos, pues para esa persona, cuando bajemos el impuesto sobre la renta en Madrid, la diferencia con Cataluña va a ser ya de 500 euros al año en impuesto sobre la renta. La diferencia con Valencia, con Extremadura, con Aragón, es de ese orden, de entre 600 euros al año, que ya va siendo una cierta diferencia, que probablemente no explique movimientos de población ni es algo que estemos buscando deliberadamente, pero que sí explica diferencias de comportamiento o diferencias de movimiento de mercados, ¿no? Sí, o sea, un objetivo o al menos un efecto puede ser incentivar la oferta laboral, es decir, que haya una mayor predisposición a trabajar porque el tipo marginal al que te enfrentas es más bajo y por tanto el Estado roba menos de lo que generas y retienes más y por tanto tienes más interés en trabajar más porque te quitan menos. Pero otro también podría ser, y aunque algunos lo critiquen, creo que, bueno, pues si se produjera no sería para criticar a Madrid, sino para criticarse a sí mismos. El efecto también podría ser atraer personal cualificado. Quiero decir, tú estás mencionando el caso de quien ingresa 70.000, pero si nos vamos a sueldos todavía más altos, 300, 400, 500 o 1 millón de euros, es que ahí la diferencia entre Madrid, que si no estoy equivocado se quedará con un tipo marginal del 45%, y la Comunidad Valenciana, que tiene un tipo marginal del 54%, pues ahí, claro, ya estamos hablando de 9 puntos en el tipo marginal máximo, que para sueldos muy, 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 muy altos, pero ya empieza a ser una cantidad de dinero muy considerable. Si tú te planteas dónde resido, pues ya hay una diferencia que no sé si es tanto mérito de la Comunidad de Madrid cuanto de mérito de la Comunidad Valenciana. Claro, o sea, en eso la anécdota más divertida me pasó con un ministro de Sánchez, que entonces era ministro de Sánchez, ahora ya no lo es, y que dijo, es que yo cada vez que hago la declaración de la renta aquí en Madrid, hago también cómo me saldría en mi comunidad de origen. Y me sale, entre eso, más patrimonio, más no sé cuántos, me sale que me ahorro 3.000 euros al año. Y le digo, bueno, pues mira, me alegra saber que hay gente que es partidaria de algo que yo creo que es positivo, ¿no? Que es la competencia fiscal. O sea, aquí ahora mismo en España hay mucha opinión y mucha verborrea por parte fundamentalmente de la izquierda contra la competencia. La competencia es buena en todo y también en la fiscalidad y hace que efectivamente la gente pues tenga más alternativas y también estimula un comportamiento fiscalmente más responsable por parte de los que tenemos responsabilidad sobre
sobre las finanzas de una o de otra comunidad autónoma, con lo cual en ese sentido yo creo que sí que es positivo que se produzcan esas diferencias y oye, ojalá sirva para que en otros lugares de España también les vayan bajando el impuesto sobre la renta, como por otra parte, por ejemplo, está haciendo Andalucía muy bien, o Castilla y León lo ha hecho también en estos años, que ha tenido una competitividad fiscal en renta, por ejemplo, mejor que la nuestra, pero yo creo que es muy positivo y es bueno. Desde luego la Comunidad de Madrid lo vamos a seguir haciendo. Justamente sobre esto nos llega una pregunta de la audiencia, que además recalco que podéis enviarlas y sobre todo si encajan bien en la línea que estamos debatiendo, pues las voy desde luego a plantear. Andrei Senberg dice, ¿por qué otras comunidades como Galicia, que gobierna el PP con mayoría aplastante, es decir, que ahí no está la excusa de si Ciudadanos lo permite o no lo permite, sino que es Feijóo con todo su poder, no está tomando las mismas medidas económicas que Madrid? ¿Es porque hay distintas almas dentro del Partido Popular? Quiero decir, el Partido Popular también con Casado dice que es un partido liberal. Bueno, no vamos a entrar ahora a discutir si lo es o no lo es, pero en todo caso, si dice serlo, algún paso en esa dirección debería dar. Y en Galicia, por ejemplo, pues no se observa mucho en esa dirección. No, bueno, pero yo creo que tal vez es porque nos fijamos poco en lo que se hace o en cómo están las cosas en otras comunidades autónomas. Es decir, y para eso recomiendo mucho, hay un instrumento fantástico que hace que lo hace muy bien, que es el índice de competitividad fiscal que hace la Fundación para el Desarrollo de la Libertad, Fundalib, y con la metodología de Tax Foundation, y ahí ves, yo recomiendo a Andrei Senberg que le pegue un vistazo, que lo tiene en internet disponible, el índice de competitividad fiscal, y verá cómo Galicia tiene un nivel de competitividad fiscal muy bueno, muy bueno. O sea, está por debajo de Madrid, pero hay tributos bastantes en los que está muy bien, ¿no? ¿Mantienen patrimonio? Pues yo le recomendaría que no mantuvieran el impuesto de patrimonio, ¿no? Porque yo creo que no vale, aparte de que es una injusticia, no vale para nada. Pero Galicia tiene un tipo de renta que yo creo que no anda muy lejos de los de Madrid y también en algunos otros impuestos. También digo, con esto de otras regiones que gobierna el Partido Popular hay un poco también de leyenda urbana. O sea, que cuando te pones a mirar ves que efectivamente sí tienen los impuestos más bajos. Ayer leía una de ellas que ha bonificado el impuesto de sucesiones, por ejemplo, en algún caso incluso más que la Comunidad de Madrid. O sea que yo creo que eso está pasando, es bueno, y la mejor demostración es Andalucía, y Andalucía desde que dejó atrás el régimen socialista y está un gobierno del Partido Popular, está bajando impuestos y le está dando buen resultado. Por cierto, tiene equilibrio presupuestario, tiene mejores cifras de cumplimiento de reglas fiscales que lo que tenía hasta ahora y están funcionando bien las cosas. Y al final, pues oye, Madrid abre brecha, sin duda. Madrid fue la primera y eso fue una idea y yo creo una gran idea de Esperanza Aguirre en bonificar sucesiones, luego patrimonio y en empezar a bajar claramente el impuesto sobre la renta, pero luego las demás comunidades autónomas lo han hecho. Y ojo, incluso algunas comunidades gobernadas por el Partido Socialista, no en renta, pero sí en sucesiones, lo bajó el PP cuando gobernó en esas regiones y luego lo han dejado bajado. Aquí, por ejemplo, también habla de armonizar y de lo injusto que es que las herencias paguen tan poco en la Comunidad de Madrid. Oye, en Cantabria, gobernada por el Partido Socialista con el señor de las anchoas, tienen el impuesto de sucesiones bonificado al 100% porque lo dejó así el Partido Popular. Es lo que te iba a comentar, quiero decir. Nos has dicho que si atendemos al ranking de competitividad fiscal de Fundalip, que Galicia no está mal, desde luego podría estar peor, pero es que hay comunidades como Cantabria, gobernada por Revilla, que no es ni mucho menos adalid del liberalismo, o comunidades como Castilla-La Mancha, gobernadas ahora mismo por el PSOE, que tampoco es una adalid del liberalismo, que están mejor que Galicia. O sea que por mucho que en parte lo haya dejado el PP o no lo haya dejado el PP, Feijóo lleva gobernando 3 legislaturas con mayoría absoluta y ahí no ha dejado ese legado. Entonces,
ya digo que a Galicia le pasen por delante en competitividad fiscal Revilla y García Paje, pues quizá Feijóo se lo tiene que hacer mirar. Bueno, pero no tengo delante, no sé si tú lo tienes, pero no tengo delante el cuadro de impuestos de España, de Fundalí, que ya digo que es una herramienta súper útil, pero yo no creo que Castilla-La Mancha esté mejor en todos los impuestos que Galicia. Y en todo caso, yo también digo, oye, mira, yo modestamente yo me ocupo de esta provincia y ya está. Si no te estoy responsabilizando, faltaría no, más ya. De lo que se hace o deja de hacer. Pero tampoco quiero ser yo el que le dé lecciones a los demás. Yo creo que el ejemplo de cómo está funcionando Madrid, de lo que está pasando en Madrid, habla por sí solo y oye, pues está tirando a la baja en muchos impuestos, desde luego en las comunidades autónomas que gobierna el PP y también incluso en algunas socialistas. Para cerrar el capítulo de impuestos y pasamos al de gastos de los presupuestos, una de las medidas que más se han publicado en prensa como medida de compromiso fiscal de la Comunidad de Madrid ha sido, lo proclamó Díaz Ayuso, suprimir todos los impuestos propios de la Comunidad de Madrid, los 3 que quedaban, pero realmente esta medida en términos efectivos de recaudación es casi nulo, prácticamente no tiene relevancia. Entonces, ¿es una medida que pretende ser simbólica o aparte de simbólica sí que creéis que tiene algún significado sustantivo? Yo creo que tiene un significado sustantivo por lo que no es, ¿no? Me refiero a que en Cataluña, por ejemplo, tiene 16 impuestos propios, está recaudando 700 millones de euros con ello. Para el año que viene se dispone a incluir otros 6 impuestos propios más. Ya tiene grabada las noches de hotel, tiene grabado los pisos turísticos, ahora se dispone a también meter un impuesto a los que se bajan de un crucero para pasar el día en Barcelona, que hay que estar loco para hacer semejante cosa. ¿Qué es lo que hacemos en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué tomamos la decisión de suprimir los 3 impuestos propios que había aquí en la Comunidad de Madrid? Es cierto que esos 3 impuestos propios eran 3 impuestos muy pequeñitos, muy marginales. Uno gravaba determinados depósitos de residuos, no los habituales. Otro gravaba las máquinas tragaperras de los bares, ¿no? Y el tercero en un recargo sobre el impuesto sobre de actividades económicas que llevaba al 0% desde el año 2003, me parece, 2004. ¿Por qué decidimos suprimir los 3? Porque queremos mandar un mensaje muy claro que no es los 3 impuestos, sino es que suprimimos todos los impuestos propios por tener ningún impuesto. Es decir, no nos vamos a inventar ningún impuesto cada año o cuando sea que le caiga encima. Eso que ahora se llaman microimpuestos y que son micros porque la más reparación suele ser una birria, pero que a quien le caen encima le hacen vida negra, y que hacen que, por ejemplo, allá, claro, o sea, en Extremadura tienen un impuesto propio para la caza. En Baleares tienen un impuesto propio para las noches de hotel. En La Rioja tienen un impuesto propio para las torres de telefonía y las torres de alta tensión. Que es esta cosa como lo que decía arriba, ¿no? O sea, de miro y lo que veo que se mueva, le tiro un impuesto encima a ver qué pasa, ¿no? Y lo que hemos querido hacer es quitar todos los impuestos propios para que todo aquel, y estamos pensando muy principalmente en estimular o en atraer inversión extranjera hacia España y dentro de España hacia Madrid. Y sabemos que una de las cosas que más preocupa a quien está pensando dónde invertir es si le pueden cambiar el marco de tributación o si le pueden generar un tributo que le caiga encima y le desordene su plan de negocio o su proyección de desarrollo empresarial. Y lo que queremos hacer es decirle, si invierte usted en Madrid, tenga la tranquilidad de que, al menos desde la comunidad autónoma, no nos vamos a inventar un impuesto de la noche a la mañana justo sobre esa actividad a la que usted se dedica. Con lo cual, efectivamente, el impacto recaudatorio
que ahí sí que es completo, porque desaparecen por completo, son de 3,4 millones de euros, me parece que es un impacto muy chiquitito, pero yo creo que el impacto económico y el impacto del mensaje que está enviando es muchísimo más potente de lo que sería la propia cifra de recaudación que entonces es simbólico, aunque con aspiraciones de que influya, por ejemplo, sobre las expectativas de los agentes, pero es simbólico. Depende de la acepción de simbólico que quieras elegir. Si eliges la elección de simbólico como algo carente de valor, no, tiene mucho valor. Si eliges la acepción de simbólico como el símbolo de algo, el símbolo de la determinación de no crear impuestos de ninguna clase, de creación de la Comunidad de Madrid, en ese sentido, sí es el símbolo, más que el símbolo, es la realización de esa determinación. Bien. Sí, no, lo utilizaba en el segundo sentido de símbolo del mensaje que queréis trasladar a los ciudadanos y a la comunidad inversora, supongo que con la esperanza de que eso se traduzca en un cambio de comportamiento y de que más capitales se instalen en Madrid y demás. Lo que pasa que yo sí, en aras de la transparencia, sí me gustaría que Ayuso, cuando proclama pues que hemos eliminado los impuestos y demás, pues acto seguido dijera, hombre, es casi nada, son 3 millones de euros, pero bueno, lo hemos eliminado. Porque si no puede dar la impresión de que estamos aquí haciendo la rebaja fiscal del siglo y no es el caso. Cuando Ayuso dice he eliminado o voy a eliminar los impuestos propios, es que está diciendo una verdad como un templo, todos ellos. Sí, pero un poco incompleta. Los que tenemos y los que podríamos tener si no fuera un gobierno liberal y no fuera un gobierno que cree... claro, no, porque... O sea, efectivamente, hay otras comunidades que están creando impuestos propios, y el caso de Cataluña es siempre el más evidente, pero parece que Valencia tiene 6 o 7, yo creo que Extremadura tiene 7 u 8, Aragón también. Es decir, es esta mentalidad, bueno, y lo vemos en otros países europeos también, voy a mirar cada movimiento nuevo que se esté produciendo en el mundo empresarial o en la inversión y sobre lo que se esté moviendo le tiro un impuesto encima, ¿no? Es al revés, es la idea de que se sepa que no lo vamos a hacer. Pasemos ahora al capítulo de los gastos. Antes mencionabas que Sánchez ha disparado el gasto un 25%, un 30% con respecto al nivel previo a la pandemia. Pero al menos en cifras de presupuesto, con respecto a 2019, si no me bailan las cifras, estos presupuestos, los de 2022, aumentan el gasto en términos nominales casi un 15%. Otra cosa es que corrigiendo por inflación sea aproximadamente un 8%, pero bueno, no deja de ser una subida de gasto notable con respecto al nivel de administración que se encontró Ayuso cuando llegó al poder. Entonces, ¿cómo se combina el mensaje de queremos una administración más austera, más en los huesos de gasto, con aumentar el gasto nominal un 15% y real un 8%? Bueno, al efecto inflación que has mencionado, añádele otros dos efectos. Uno es el de los fondos europeos, es decir, estos presupuestos llevan 1.000 millones de euros de fondos europeos, que es gasto que viene este año y se va. Es decir, no financia gasto estructural, sino que es, en fin, dejo para otro momento si quieres hablar del delirio de los fondos europeos que nos dan el dinero para hacer lo que papá Estado dice lo que tenemos que hacer. Y bueno, en fin, hay 1.000 millones de euros de los 23.000, 1.000 millones de euros que son fondos europeos. Y luego también hay algo que pasa y que ahora creo que todos tendemos a pensar que ya no es relevante el gasto COVID, pero sigue siendo relevante. Es decir, en este momento la Comunidad de Madrid, en lo que llevamos de este año 2021, hasta el 31 de octubre llevaba gastados 1.300 millones de euros en gasto COVID. Y calculamos que al final de año serán unos 1.600 millones de euros, o sea, de gasto que no hubiera existido en el caso de no haber habido COVID. Fundamentalmente es personal extra en sanidad y en educación.
O sea, de los 1.300 millones de euros que llevamos de gasto COVID en este año, 700 casi 800 millones de euros es sanidad y 300 y pico son educación. Educación, y ya digo que es personal de refuerzo. Entonces, combinando esas tres circunstancias, que es efecto en la comparación, efecto inflación más gasto COVID más fondos europeos que no financian gasto estructural, hace que sea un presupuesto, yo creo que bastante austero, ¿no? Bastante austero, pero que permite seguir haciendo cosas y seguir haciendo el programa que comprometió Isabel Díaz Ayuso. A ver, yo creo que lo que tenemos que ser conscientes todos, y no siempre todo el mundo lo es, y tampoco tiene por qué serlo, pero vamos, que cuando uno se pone a ver, es de la enorme rigidez que mete en el gasto, al menos en las comunidades autónomas, el tipo de prestación de servicios públicos que existe en España. Que es una rareza, particularmente en el caso de la sanidad, que es una rareza en Europa, ¿no? Es decir, de todos los sistemas públicos de salud de toda Europa, uno de los pocos que está servido por mayoritariamente hospitales públicos, con médicos, con eso que se llama comúnmente plaza en propiedad, y enfermeros con plaza vitalicia, más luego todo lo mismo en los colegios, en los institutos y en las universidades. Eso solo pasa en España, ¿no? O sea, el sistema sanitario público alemán consiste en tener muface para todos, para entendernos. Es decir, en la obligación de destinar el 15,7% de tus ingresos para gasto en salud, pero que la mayor parte de la prestación es privada, con lo cual permite una flexibilidad enorme y además también una contención de costes, ¿no? Es decir, el hecho de que en España las leyes nacionales... Yo a Ana Mato, siendo ministra de Sanidad, cuando yo era consejero de Sanidad, en los meses previos a aquellas mareas blancas que me organizaban, me fui a ver a Ana Mato, que era ministra de Sanidad, y le dije: Ana, yo no te vengo a pedir dinero para la sanidad de Madrid, lo que te vengo a pedir es que reforméis en el Congreso, ahora que tenemos mayoría, las leyes nacionales cuya consecuencia es que más o menos el 20% del gasto público en salud no consigue ningún resultado, es ineficiente, está pagando personal que no está haciendo bien su trabajo, lo que quiera que sea, ¿no? O deficiencias o pérdidas de recursos por otros lados. Es decir, muchas veces nos fijamos en las consecuencias y no en las causas. Yo por eso... Pero, ¿y por qué no se hizo? Porque no lo quiso hacer Rajoy, y entonces a continuación que yo te puedo decir lo que yo hice. Yo me marché, yo me fui, dimití y me fui, y dejé la política porque yo no quería seguir estando en eso, ¿no? Pero creo que se debía de haber hecho entonces, y creo que se debería hacer ahora. O sea, yo creo que, por ejemplo, los fondos europeos, para lo que hubiera sido de verdad, si de algo sirve que te caigan 70.000 millones de los contribuyentes, bueno, de tu país y de los demás de Europa, que estará por ver cuáles son las consecuencias de que a un país le caigan 70.000 millones de euros de un año para otro, pero al menos pudiera poder servir para financiar los costes de transición de las grandes reformas pendientes, ¿no? Y una de ellas, siempre pensamos en la de las pensiones, y yo siempre digo, no, o sea, el problema de España lo tendrá cuando lleguemos a la edad de hacer mucho gasto sanitario los que nacimos a finales de los 60 y principios de los 70, porque al final el gasto en pensiones pues es un cálculo actuarial y tú sabes exactamente cuál va a ser cada año, pero el gasto en salud no. O sea, el gasto en salud, tú entras por la puerta del hospital y no sabes si ese paciente, las decisiones clínicas que se tomen sobre él van a significar que su tratamiento cuesta N.000 euros o la mitad o menos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que de eso es de lo que deberíamos pensar mucho más, en la rigidez de ese gasto sanitario y el educativo también, pero sobre todo el sanitario, que hace que al final el margen que tienes en una comunidad autónoma, al final es decidir, oye, ¿hago esto con 10 hospitales o con 36 hospitales como tiene la Comunidad de Madrid? Bueno, pues en Madrid lo estamos haciendo con 36 hospitales, oye, y el resultado es bueno, oye, 5 de ellos
con gestión privada que dan muy buenos resultados y cuestan un 20% menos, pero al final tienes una rigidez que te marca completamente el margen que tienes para tomar decisiones presupuestarias. A mí me sorprende, bueno, no me sorprende porque entiendo muy bien cuál es la naturaleza de los partidos políticos, pero si tuviera una visión romántica de la política, que no la tengo, me sorprendería que teniendo un diagnóstico tan ajustado como es que hay un 20% de gasto redundante en algunos servicios públicos, como puede ser la sanidad, que el PP de Rajoy, con mayoría absoluta, bueno, en última instancia, perpetuara, impidiera eliminar a las autonomías de manera descentralizada, porque tampoco habría sido obligatorio, la que hubiese querido eliminarlo lo habría eliminado y la que no, que impidiese eliminar a las autonomías ese gasto superfluo en prestación de servicios públicos, hasta el punto de que prefirieran que tú te marcharas y abandonaras la política antes que reformar y ceder en esa liberalización. Un partido que dice ser liberal, pero que luego consolida regulaciones muy poco liberales. Has empezado con una expresión que es fantástica, que la usó James Buchanan para un fantástico paper o artículo, discurso en realidad, que es política sin romanticismo, ¿no? O sea, al final son las motivaciones. Yo creo que en el caso de sanidad en España es uno de los casos más claros en el que ves cómo operan lo que la escuela de Public Choice explica muy bien, ¿no? Los incentivos de cada uno. Dicho de una manera muy sencilla, quienes tienen el poder para cambiar las reglas, que es el poder nacional, y además me parece lógico que sea el poder nacional, yo no digo que tenga que ser de otra manera, como no tiene ninguna decisión de gasto, no tiene ningún incentivo para corregirlo. Sabe que si hace una corrección o una rectificación de las leyes sanitarias, se le van a formar pues, las manifestaciones que se me formaron a mí, ¿no? Y los que sí tenemos la realidad de una nómina enorme, de un gasto farmacéutico gigantesco, piensa que me parece que es el 20% del gasto de la Comunidad de Madrid se va en productos farmacéuticos. 20%, o sea, 1 de cada 5 euros va o a las farmacias de la calle o a las farmacias de los hospitales, ¿no? Bueno, pues quien tiene ese gasto no tiene poder para cambiar las reglas. Por eso yo en aquel momento, como no tenía ninguna salida que me permitiera el sistema, la única que me quedaba, y además me parecía bien, era extender el modelo de hospitales que teníamos bajo gestión públicos, bajo gestión privada, que tenemos ahora mismo son 5 hospitales en la Comunidad de Madrid, a otros 6 hospitales más, ¿no? Bueno, pues fíjate, lo desgraciado es que eso, en la región donde todo eso empezó, que fue en Valencia, y esto lo empieza Eduardo Zaplana en el hospital de Alcira, ahí han dado ya 2 pasos en la dirección opuesta el actual gobierno, el de Ximo Puig, y ha revertido cuando llegó el plazo de la concesión del hospital de Alcira y ahora el de Torrevieja, le ha dado un paso atrás y los ha, digamos, nacionalizado o autonomizado, ¿no? Resultado, por cierto, se han disparado las listas de espera y el gasto tanto en un hospital como en otro, pero ha pasado absolutamente desapercibido. O sea, yo hablo siempre de esto porque lo estarás notando tú en este momento y los que nos estén escuchando, a mí si me hablan de sanidad me pongo a hablar. Entonces, me parece que es de las peores cosas que nos puede pasar, que es que demos marcha atrás. Fíjate cómo Podemos está muy empeñado en que si hay una reforma de cualquier cosa, abolir la ley que hizo Aznar, que es fue un decreto ley del año 96, que luego se convirtió en la ley 15/97, que es la que permite otras formas de gestión en sanidad, ¿no? Al amparo de esa es como tenemos hospitales públicos bajo gestión privada. Y para Podemos es una fijación acabar con esa ley porque yo creo que deberíamos dar pasos en esa dirección y los que se están dando más bien es en la dirección contraria.
Vamos a hablar de pasos que pueden ser en la dirección contraria por parte del gobierno de Ayuso. Hemos dicho que el gasto no aumenta si descontamos inflación, si descontamos gasto por fondos europeos, que es un gasto estructural, no recurrente, y si descontamos también el gasto no estructural, extraordinario, no recurrente, y si descontamos también el gasto que tiene un componente, esperemos, extraordinario, como es el gasto COVID. Si descontamos todo eso, pues más o menos estaríamos a la par con respecto a los presupuestos de 2019, aunque sería deseable que no estuviéramos a la par, sino más bajos que en el año 2019. Pero bueno, al menos no hay aumentos del gasto. Pero una de las medidas que más ha publicitado Isabel Díaz Ayuso, casi tanto, al menos en su momento, como la bajada de impuestos, ha sido ese famoso cheque bebé que pretende otorgar. Entonces, ¿cuál es tu valoración como consejero de Hacienda y, por tanto, como el que va a pagar, bueno, el que va a mediar el pago, ¿no? Porque lo va a pagar el contribuyente, el que va a mediar el pago de ese cheque bebé? ¿Crees que es una medida compatible con el liberalismo tratar de subsidiar la natalidad? Y al margen de si lo es o no, ¿qué efectos esperáis que tenga sobre la demografía de Madrid? Porque si al final no hay una promoción verdaderamente activa de la natalidad, como no la ha habido en la mayoría de países que han aplicado medidas similares, al final, ¿para qué se hace? Porque hablamos muchas veces de las paguitas con las que otros partidos quieren crear redes clientelares, pero si esto no es eficaz para nada, al final no deja de ser también una paguita que puede generar redes clientelares. Bueno, vamos a ver. Este, en efecto, ha sido un compromiso importante de Isabel Díaz Ayuso, que lo hizo en la campaña y, sobre todo, en la investidura, y formó parte también del programa de investidura, cuyo impacto presupuestario para el año que viene, que va en los presupuestos, es de unos, son 23 o 24 millones de euros, porque es el primer año de puesta en práctica, como es. Ahora explicaré un poco cómo es la medida. Cuando esté completamente desplegado, estimamos que el impacto presupuestario será de unos 140 millones de euros, cosa que pasará dentro de 3 años, me parece. Javier, antes de seguir, ¿cuál es el impacto presupuestario de la bajada de impuestos, por ponerlo en comparación? A ver, yo el impacto presupuestario es que no sé cuál va a ser. Yo lo que sí sé es el ahorro fiscal para los contribuyentes va a ser estimamos, si todo permaneciera como está, es decir, con los niveles de renta y de tributación de este momento, de 334 millones de euros. O sea, que el cheque bebé es la mitad, cuando esté plenamente implementado, la mitad de la rebaja histórica de impuestos de Ayuso. Sí. Sí, ahí no te voy a explicar a ti que la economía no es estática y que todo esto, en fin, pasa en distintos momentos y que entre medias pasan muchas cosas y la gente hace muchas cosas, ¿no? Sino que, espera, que hilo de nuevo con lo que me decías. No, entonces, con respecto a, le estás llamando cheque bebé y además, oye, llámale como tú quieras, no es un cheque bebé, es una ayuda a la natalidad a una edad más temprana de la que están naciendo los niños ahora, ¿no? Es decir, ahora la mayor parte de los niños en Madrid nacen, sus madres tienen entre 34 y 38 años y esta es una ayuda que se va a dar a madres de menos de 30 años que tengan una renta media inferior a, no me acuerdo ahora mismo de las cifras, pero es una renta, digamos, de la mitad para abajo, como manera de, o pensando que de esta manera para ellas va a significar les va a ayudar a afrontar los gastos que se derivan siempre de tener un niño de una manera, bueno, pues que puede conducirles a, por ejemplo, a no tomar la decisión de abortar, sino a tomar la decisión de continuar adelante con su embarazo. O sea, en ese sentido es más una medida pro-life que un cheque bebé. Por otra parte, es compatible con cualquier cosa, por tanto, no desincentiva el trabajo. No es te doy esto si no trabajas, sino te doy esto y ya está, ¿no?
y no se lo da a ella, sino que se lo da a la gente, ¿no? Bueno, van a ser 500 euros mensuales desde el quinto mes de embarazo hasta los 2 años de nacido, o en el caso de adopción, pues de la adopción del niño. Por tanto, me parece que el cómputo global serán unos 14.500 euros. Vamos a ver, sobre esto, y lo hemos estado mirando y lo hemos estado analizando. Yo que también tengo veo que ha habido casos en los cuales no ha funcionado bien en algunos países, veo que también en otros países sí ha funcionado bien y ha tenido, en el sentido de que ha tenido un efecto, ¿no? Vamos a ver en el caso de Madrid, yo confío en que sí que tenga efecto y que sí que contribuya no a dar una paguita a mujeres que tengan un niño, sino a que nazcan más niños y nazcan más pronto. Y eso creo que sería un efecto positivo. Oye, tiempo habrá de verlo y de evaluarlo, y si no fuera así, pues seguro que se reajustaría o remodularía la medida, pero en fin, empezará el 1 de enero de este año, y a partir de ese momento será el momento en el cual ya lo puedan activar las madres que vayan, eso, como digo, o teniendo niños o adoptándolos. Pero, ¿crees que esto es una medida que puede encajar de alguna manera con el liberalismo? Y si es así, ¿cuál? Vamos a ver, yo creo que yo te diría que sí. Yo creo que no es incompatible con una visión liberal. Yo tampoco sé quién es el que despacha los certificados de liberalismo. No lo sé y me encantaría saberlo, pero desde luego no me parece que el conjunto de la acción de este gobierno se pueda calificar de iliberal. Y si tengo que definir cuál es la más liberal de todas las políticas que se hacen en España, yo digo que es la de la Comunidad de Madrid, sin ninguna discusión. Sí, no, pero yo preguntaba específicamente por esta, ¿no? Porque quizás es una vertiente, desde mi punto de vista al menos, es una vertiente más conservadora, porque el PP también muchas veces dice somos liberal conservadores. Pues esta sería una medida que encaja más con la vertiente conservadora que con la vertiente liberal, aunque bueno, quizás se pueda justificar por externalidades positivas y todo esto, pero me cuesta ver que destinar la mitad de la recaudación, mejor dicho, la mitad de la rebaja fiscal de la Comunidad de Madrid a esto entronque muy bien con el liberalismo. La rebaja fiscal de 334 millones de euros no significa que vaya a bajar la recaudación en 364 millones de euros, y que además se van a producir en 2 años completamente distintos, y que entre medias habrá mucha gente que mejorará de posición, ganará más, tributará más, ¿no? Pero que si no hubiese la ayuda se podría bajar en 450, es a lo que me refiero. No. O sea, de hecho, la decisión de bajar el impuesto a la renta se propuso 2 años antes. Sí, claro, pero que en este momento, o sea, pero que no si hay margen financiero para gastar más y no se gastará más, habría margen financiero para bajar más los impuestos. Vamos a ver, lo que Isabel Díaz Ayuso ha planteado es una medida que ella cree, el gobierno de la Comunidad de Madrid, del que yo formo parte, creemos que puede ser buena. Que me parece que no es antitética con el liberalismo, me parece que entra dentro de un concepto de un liberalismo dictant, es decir, en el que no es un certificado de pureza de ninguna de las escuelas, y además es que me parece bien, porque los certificados de pureza me dan bastante pereza si tenemos que ser todos randianos o si tenemos que ser todos, no sé, lo que quiera que sea, ¿no? En ese sentido, me parece que es una medida que puede tener efectos positivos. Vamos a comprobarlo, vamos a verlo. El arranque inicial, el coste van a ser de 20 y tantos millones de euros, y bueno, pues vamos a ver cuál es el efecto. Vamos ahora con el acuerdo con Vox. Porque al final los presupuestos salen, como es lógico, porque el PP no tiene mayoría absoluta y por tanto tiene que llegar a acuerdos, salen porque se ha alcanzado este acuerdo con Vox. Vox en ocasiones, y además especialmente en la Comunidad de Madrid,
como que intentan coger, al menos en el aspecto económico, un perfil liberal, digámoslo así. O al menos dicen simpatizar con ideas liberales y demás. Pero ya empezando por ahí, me ha sorprendido que lo que ha reclamado Vox para dar su voto afirmativo, para prometer dar su voto afirmativo esta semana en los presupuestos, ha sido más gasto. No ha sido... Es decir, imaginemos un partido que está más escorado hacia el liberalismo que el PP. Pues lo lógico sería que le dijera, oye, en lugar de bajar el IRPF medio punto por tramo, bájalo un 0,75. Es así que Vox solo ha reclamado subidas de gasto y otros recortes de gasto, ahora hablaremos, ¿no? Pero básicamente se ha centrado en el capítulo del gasto, no ha tocado el capítulo de impuestos, y si es así, explícanos un poco más los detalles de ese acuerdo con Vox. Bueno, yo tú me admites y me dejas que yo, que acabo de firmar un acuerdo con Vox hace 4 días o 5 días, no vaya aquí a decir ni la más mínima crítica ni sobre lo que se ha firmado, ni lo que ha firmado Vox, ni por qué lo ha firmado, ni lo que se ha tratado o no tratado en las negociaciones, sí. Porque me parecería una deslealtad, no sé, como sí, propia no. de... Por eso, te pregunto solo por lo firmado y bueno, además en esa reflexión que he hecho tendría que responder Vox, no tienes que responder tú porque no eres de Vox, claro. Que si yo no estuviera en la posición que estoy, hablaría con mucha más libertad de la negociación de lo que lo voy a hacer en este... o sea, tampoco te he preguntado por la negociación, sino simplemente por el Ahora, documento. Sí te digo una cosa, la cuestión de la bajada del impuesto sobre la renta, esa ya estaba acordada con Vox y no ha figurado en el pacto presupuestario, pero porque ya era un pacto previo. O sea, no es que Vox no lo haya ni mirado, ¿no? Y te lo digo yo, que vamos a ver, yo no me considero nada ni cercano a Vox, ni me gusta Vox, ni estoy pensando en Vox como el futuro que tenga que tener el centro y la derecha español, al revés, me siento bastante alejado, ¿no? Pero me siento bastante alejado por una cosa, y esa sí que ya es una reflexión de conjunto sobre Vox. Creo que, como era de esperar desde el principio, Vox cada vez más claramente se va decantando como un partido proteccionista, como un partido contrario a la libertad comercial y, por tanto, a la libertad económica, más intervencionista y más partidario de un Estado hiperactivo en lo social. Yo recomiendo mucho que los que crean que Vox es un partido liberal entren a mirar el documento llamado España 2020, me parece que es, España 2030, que está colgado, entras a la página web de Vox y está lo primero que ves a la derecha, ¿no? Te lo descargas y te lo empiezas a mirar y entonces ahí de liberal no hay nada de nada, ¿no? Ahora, dicho eso, pues yo creo que hemos llegado a un buen acuerdo en la Comunidad de Madrid. Yo me alegro y se lo agradezco a Rocío Monasterio y a Santiago Abascal. Creo que es un acuerdo positivo porque permite poner en marcha unos presupuestos, y también por algo que creo que es relevante ya más allá incluso de las cifras y de las magnitudes presupuestarias, que es transmitir a la opinión pública y a los ciudadanos, y particularmente a los de Madrid, la sensación de que cuando no les llegan más que noticias malas, disgustos, decisiones mal enfocadas por parte del gobierno de la nación, que de la Comunidad de Madrid llegue algo que te da una cierta certeza, que te da un marco más claro, más estable. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Y yo por eso me alegro de que este acuerdo haya sido posible, más allá de que se apruebe el presupuesto, que siempre está muy bien y que tal, ¿no? Creo que el contenido del acuerdo es muy razonable. Vox tenía una prioridad que había marcado muy claramente o muy marcadamente para esta negociación, que era lo que llaman gratuidad de la educación, que traducido a términos reales es un concepto que está muy bien, que es más extensión de cheques educativos en las etapas no obligatorias. Ya sabes que en las etapas obligatorias, por tanto, toda la primaria, toda la secundaria,
la ley nacional nos prohíbe dar cheques. Nos obliga a hacerlo por la vía del concierto, y Madrid tiene concertado todo lo que puede tener concertado. En este momento en Madrid el 95%, el 96% de los padres llevan a sus hijos al colegio que eligen como primera opción. Eso, entre otras cosas, es porque hay cerca de un 40% de niños en colegios concertados. Pero eso es en las etapas obligatorias. En las no obligatorias, Esperanza Aguirre empezó con cheques 0-3 años para los niños más pequeños y cheques bachillerato y formación profesional de grado superior, con menor extensión. En 0-3 años sí lo reciben bastantes miles de familias que quieren llevar a sus hijos a una guardería privada y reciben un cheque. Entonces, lo que hemos acordado con Vox ha sido ir extendiendo en los próximos 3 años un 33% la cuantía del cheque y el número de familias a las que alcanza, poniendo eso sí un tope de renta, y es hasta la renta media, hasta esos 32.000, 33.000 euros anuales por miembro de la unidad familiar para recibirlo. Y eso va a hacer que calculamos que el año que viene 18.000 familias más recibirán ese cheque educativo. Junto a eso, Vox nos presentó toda una serie de propuestas o de ideas o de cuestiones que querían poner en la negociación. Bueno, después de 2 meses de conversaciones, que no han sido nada fáciles, porque con Rocío Monasterio no es una cosa que sea fácil, y lo digo en su mérito, pues hemos terminado llegando a 13 puntos que yo creo que son bastante razonables. Vamos a hacer una auditoría llamémosle casi más propiamente, más que auditoría, un spending review de todo el gasto en subvenciones que hace la Comunidad de Madrid, que yo creo que eso es algo bueno. Lo hizo el Estado en su momento, lo hizo la AIREF. Nosotros vamos a ver si o bien se lo encargamos a la AIREF o lo encargaremos a algún otro ente privado, y yo creo que es bueno. O sea, por tanto, no se trata de ver la legalidad del gasto, ya la ve la intervención y la ve la Cámara de Cuentas. O sea, no es esa la cuestión, sino ver qué efecto tiene, qué consecuencias tiene. Y vamos a hacer también una auditoría o un spending review del gasto específico en menores extranjeros no acompañados, que eso para Vox es una cuestión muy importante. Y yo creo que también es bueno conocer si el gasto está siendo eficiente, si está consiguiendo resultados, o qué márgenes de mejora o qué ámbitos de mejora tendríamos, ¿no? Junto a eso, bueno, pues también hay algunas mejoras en algunos puntos en plan de paliativos. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid lleva ya años, incluso desde antes de ser yo consejero de Sanidad, ya Juanjo Güemes había empezado con una actividad en paliativos que yo creo que es probablemente la mejor de España, y vamos a destinar más recursos a paliativos, en la idea de que quien esté en una situación terminal esté en la mejor situación posible hasta que llegue el final de su vida, ¿no? Y luego también alguna otra medida más pequeña, más concreta, como por ejemplo incrementar un poco las ayudas a algunas entidades que lo hacen y que trabajan muy bien con chicas adolescentes que se quedan embarazadas y que quieren seguir adelante con su embarazo, pero quieren también al mismo tiempo seguir o con sus estudios o con su trabajo, pues entidades que les ayudan y que lo hacen bien. Yo creo que es un buen acuerdo el que hacemos con Vox, y que tiene, bueno, pues que el resultado es el conjunto del presupuesto, y yo creo que es positivo. ¿Cuánto aumenta en conjunto el gasto con las medidas pactadas con Vox, más o menos? 76 millones de euros, me parece que. Y a su vez, Vox ha incorporado algún tipo de petición de recorte de gasto. Quiero decir, el aumento del gasto es estos 70 y pico millones que has mencionado, pero ¿hay medidas de recorte de gasto impuestas por Vox? Sí, hemos acordado reducir, quitar dinero de distintas partidas que financian gastos, digamos, generales administrativos de la Comunidad de Madrid en 10 millones de euros. Por tanto, vamos a ver, para ser exactos, esos 76 millones, sí te tengo que decir, o sea, realmente el impacto presupuestario en este primer año
en el 2022 será de 40 y algo, porque la medida de los cheques educativos solamente afecta a medio curso, que es el principio del curso 22-23, ¿no? Y una parte, 10 millones de euros, se financiará con recorte en gasto por ejemplo, en algunos gastos de servicios generales, de promoción. A ver, insisto, yo no voy a decir ni un mal comentario de Vox en esta negociación, porque además no tengo motivos para hacerlo, pero sí ya con carácter general, o sea, se magnifica por parte de Vox este mito de los chiringuitos. Vamos a ver, los chiringuitos, no me he puesto a mirar con detalle otras comunidades autónomas, desde luego en el caso del Estado sí que creo que hay bastante gasto, pero ya en volumen, En Madrid, a ver, después de 12 años de Esperanza Aguirre, 12 años de Esperanza Aguirre no pasan en balde. Es decir, aquí se suprimieron, prácticamente no hay empresas públicas, prácticamente no hay ese tipo de estructuras que sí que había en Andalucía o que sí que las vemos en Cataluña, en Valencia o en el propio Estado, ¿no? De tal manera que cada vez que Vox dices que esto, reduciendo chiringuitos, a ver, no hay chiringuitos y además lo que son gastos generales tienen un margencito muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito. Y por otra parte se han hecho ya algunos pasos en esa dirección relevantes, como por ejemplo, pues Isabel Díaz Ayuso, cuando ya deja de gobernar con Ciudadanos y empieza su segundo mandato ahora en mayo, reduce de 13 a 9 consejerías, lo cual, por cierto, hace que las cosas yo creo que funcionen mucho mejor así, pero los servicios continúan, claro, ¿no? O sea, los empleados... No, sí, yo estoy de acuerdo que si se trata de bajar el gasto en los llamados chiringuitos o gasto político fácilmente disponible, hombre, puede haber margen. Desde luego, si se redujera, pues, por ejemplo, el número de diputados en la Asamblea y demás, pues algo se ahorraría, pero que Lo Mollar no está ahí. Lo Mollar está en el resto de la administración. Y tiende a haber, en el caso de Vox, una, no sé si doble cara o una discrepancia entre el mensaje que se suele lanzar públicamente en campaña de esto lo arreglamos todo recortando el gasto superfluo, y lo que luego se traduce en o bien memorias económicas o programas económicos cuantificados de vamos a recortar esto y todo esto totaliza esto, o en las negociaciones ya más de gobierno, como la que se están teniendo en estos momentos, donde de los 700 millones de euros que Vox proclamaba que se podían recortar de la Comunidad de Madrid, al final la cifra ha sido de 10. Y ahí o ha sido porque el PP no ha querido recortar o ha sido porque Vox infló las cifras. Y si es lo segundo, pues no estaría de más, creo yo, que Vox dijera, bueno, pues todo esto es aquello que hemos pedido que se recorte, es gasto superfluo y no se ha recortado. O sea, lo decías tú. Es decir, yo creo que en el nivel nacional sí hay un exceso de gasto que se podría suprimir. En muchas comunidades autónomas también. En Madrid muy poquitos. Siempre seguro que se puede hacer y lo acabamos de hacer ahora en este acuerdo con Vox. Pero a ver, si lo que quieres es gastar mucho menos, entonces lo que tienes no es que quitar una consejería, sino dejar de hacer algo. Y ese es otro debate, esa es otra discusión que tendría otras dimensiones en las que no estoy seguro de que Vox quisiera entrar, pero tendrías que dejar de hacer algo, ¿no? Lo que quiera que fuera, ¿no? Porque es ahí efectivamente, ¿no? Donde los recursos donde el dinero está, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí se ha exagerado durante mucho tiempo por parte de Vox aquí en Madrid esa exageración. Es cierto que en la primera parte de la legislatura, bueno, pues como estaba Ignacio Aguado y le encantaba tener muchas consejerías, teníamos demasiadas consejerías y eso hacía un efecto que yo creo que no era positivo y que desde luego Isabel Díaz Ayuso le ponía muy nerviosa porque no le gustaba dar esa sensación como de que éramos el ciento y la madre, sino bueno, pues como es ahora, y yo creo que es mejor así. Ahora, incluso en términos de reducción de consejerías,
cuál ha sido el ahorro. O sea, que simbólicamente puedo estar de acuerdo en que es mejor aparentar ser un gobierno austero que no uno que multiplique los cargos y los carguitos, pero al bajar el número de consejerías, el ahorro efectivo de eso, ¿cuánto ha sido? En este momento no tengo la cifra, pero el ahorro en sí mismo es pequeño porque efectivamente tú al final quitas al consejero, quitas de un par de millones de euros. Quitas las 6 o 7 personas que trabajan con él, pero todo el resto de funcionarios siguen allí y se recolocan en otro sitio, o mejor dicho, esa competencia que llevaba pasa a otro sitio. Sí hay una cosa que esa sí es relevante, y eso se ve y un poquito lo empezamos a ver. Afortunadamente se paró a tiempo en los primeros 2 años de legislatura cuando estaba Aguado de vicepresidente. Y es esto que siempre hemos sabido de que el órgano crea la función, ¿no? Y la función crea el gasto. Es decir, yo empezaba a ver y como no pude hacer presupuesto en el 2020 y en el 2021, pues no hubo manera de que lo lograran, pero empezaba a notar, se veía que había consejeros de Ciudadanos con una consejería inventada que empezaban a decir, bueno, es que para que mi consejería, no te lo decían así, pero era para que tenga algo que hacer, tenemos que tener un programa, porque claro, hemos creado una dirección de no sé cuántos, hemos creado tal dirección, o sea que yo creo que sí que es bueno mantener esa actitud de restricción del organigrama de un gobierno, porque sobre todo también es un problema cuando lo restringes tanto que es que literalmente no das abasto para todas las cosas que tienes que hacer, pero si lo amplías sin necesidad terminas creando cargos que lo siguiente que piensas, bueno, ¿y yo cómo hago crecer esto? ¿Y yo cómo hago más gasto? ¿No? Ya te digo que no llegó a pasar en la Comunidad de Madrid, entre otras cosas porque no aprobamos presupuesto en el 20 o en el 21, pero por ejemplo sí se ve en otras comunidades autónomas todos estos. Claro, cuanta más fragmentación hay del espacio político y de los resultados electorales y más nuevos partidos han aparecido, más gobiernos de coalición. Los gobiernos de coalición son casi intrínsecamente inflacionistas del gasto, ¿no? Porque un gobierno de coalición siempre tiende a ser más grande y con una cierta tendencia a aumentar el gasto de por sí, ¿no? Pero en fin, eso en Madrid no llegó a pasar y ahora desde luego no está pasando. Mirando de cara al futuro, porque el Partido Popular lleva gobernando en Madrid muchos años. Isabel Díaz Ayuso va a aprobar sus primeros presupuestos, unos primeros presupuestos con la que se nos ha dicho que es la mayor rebaja de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid. Bueno, parecería que en cierto modo ya está casi todo hecho, en materia al menos presupuestaria. De cara al futuro, a medio largo plazo, no para 2023, sino quizá para, que ya veremos si está el PP en la Comunidad de Madrid, por supuesto, pero imaginando que haya continuidad, para 2027, para 2030, ¿no? Quizá 2030, ¿no? Por aquello de la Agenda 2030. ¿Qué horizonte, qué le queda por hacer al Gobierno de la Comunidad de Madrid desde un punto de vista liberal? ¿Quiere bajar mucho más los impuestos? Y si quiere hacerlo, ¿a costa de qué? Porque efectivamente una bajada intensa de impuestos requerirá ajustes desde el lado del gasto. ¿Tiene intención de extender este modelo de cheques que se está implantando en la educación inicial, pues por ejemplo al bachillerato o por ejemplo a la universidad, dado que no es posible en los niveles obligatorios? ¿Hay algo parecido que se pueda hacer, por ejemplo, en el ámbito sanitario? De todo esto, que ya sé que no te compete solo a ti porque no eres el líder del PP de Madrid, pero como consejero de Economía y Hacienda sí tendrás una cierta visión de hacia dónde te gustaría orientar tanto la economía como la hacienda pública de Madrid. ¿Hacia qué dirección liberal, ¿vale? Pero más concretamente de políticas te gustaría hacerlo? A ver, bueno, yo creo que tenemos un siguiente paso en política de impuestos en la Comunidad de Madrid marcado muy claramente para lo que queda de legislatura, que es hacer una nueva bajada en el impuesto de sucesiones y donaciones entre tíos y sobrinos y entre hermanos. Uh-huh. Vamos a llegar a una bonificación del 25% en ambos casos y eso en
en lo que queda de legislatura se hará. Luego también iban en el programa electoral algunas deducciones fiscales que también a lo largo de la legislatura se harán. Y luego ya vendrán pues unas elecciones que serán las del 2023 y seguro que Isabel Díaz Ayuso se presenta con un programa en el que seguro que algo habrá en la dirección de que no haya más impuestos sino menos, ¿no? Yo en este momento ni lo sabría ni nos hemos puesto todavía a pensarlo, ni aunque lo hubiéramos hecho tampoco sería el momento de contarlo todavía, ¿no? Pero sí que creo que la Comunidad de Madrid ha dado pasos muy consistentes en la dirección de una reducción continuada de impuestos que ha dado buen resultado, y también de introducir gestión privada en la prestación de servicios públicos o que la financiación permita que haya más competencia. Por ejemplo, esta decisión sobre educación infantil de 0 a 3 años, que no es obligatorio, y de bachillerato y de formación profesional, podríamos haberlo hecho bajo la fórmula del concierto, y de hecho seguro que habría a quien le hubiera gustado que fuera así, y deliberadamente se tomó en su momento la decisión y ahora se dan nuevos pasos en la dirección de no hacerlo por la vía del concierto, sino por la vía del cheque, que sea la familia, la persona o el individuo el que tenga más opciones para decidir. Eso en el caso sanitario no es posible hacerlo, desgraciadamente, porque la ley, la legislación sanitaria española no te permite hacer algo parecido a un cheque sanitario. Pero, Javier, si se podría introducir, por ejemplo, alguna bonificación fiscal vinculada a los gastos sanitarios en el sector privado, de tal manera que aquellos contribuyentes que descarguen a la Administración Autonómica de gasto sanitario, porque no hacen uso de sus instalaciones, se puedan deducir ese importe o parte de ese importe precisamente porque afrontan ellos el gasto en el sector privado. Y quien dice eso en materia sanitaria, también podríamos decirlo en materia de educación obligatoria, donde no es posible el cheque. Sí, y en materia de educación sí hay una deducción por gastos asociados a la educación. En el caso sanitario no la hay, la hubo, lo recordarás en su momento, en la vía nacional por gastos sanitarios, que al final era más bien casi operaba. Que en el caso de la Comunidad de Madrid, en este momento no nos estamos planteando. Piensa que en la Comunidad de Madrid hay un 30% de personas con una póliza de seguro privado. Una parte de ellos son funcionarios del Estado y lo tienen porque lo han elegido como opción en MUFACE, pero no sabría decir en este momento, pero por lo menos otro 15% de la población, o tirando hacia el 20% de la población, no, lo que tiene es una póliza de salud privada porque quiere o porque lo ha negociado con su empresa dentro de su paquete retributivo, cosa que está muy bien, ¿no? Entonces, pasos en esa dirección, digamos, de cheque sanitario no lo veo fácil. Sí que vamos a seguir dando pasos en la dirección de tratar de buscar maneras más eficientes de prestar los servicios y de hacer que todo eso gravite menos sobre los hombros del contribuyente, que ya bastante tiene con lo que tiene. El proyecto fiscal de la Comunidad de Madrid, o del gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid, va a estar inevitablemente condicionado por la reforma del sistema de financiación autonómico, que no depende de la Comunidad de Madrid, sino que en gran medida va a depender del gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos, y de los pactos a los que llegue con otras autonomías, que en general no son muy partidarias del modelo fiscal de la Comunidad de Madrid, por lo que hemos venido escuchando. Se habla, y yo creo que esto está más que, el pescado en este caso está más que vendido, porque incluso aparece entre los compromisos que el gobierno ha adoptado con Bruselas, se habla de una armonización al menos en tipos mínimos, del impuesto sobre patrimonio, quizá también del impuesto sobre sucesiones. Si es así, ¿qué hará la Comunidad de Madrid? Es decir, ¿se quedará de brazos cruzados?
si recurre a los tribunales, pero los tribunales no le dan la razón, se plantea esa recaudación extraordinaria, devolvérsela a los ciudadanos por otras vías. ¿Cuál es la estrategia que va a seguir la Comunidad de Madrid frente a ese jacobinismo fiscal que se está promoviendo desde el Gobierno de España? Bueno, vamos a ver. Lo que hay es una, no sé si determinación, ojalá no fuera algo ya decidido, pero sí una dirección muy clara por parte del Partido Socialista, de Pedro Sánchez y de María Jesús Montero muy principalmente, de darle un hachazo fiscal a Madrid. Porque al final esta cuestión es darle un hachazo fiscal a Madrid, a los madrileños, mejor dicho, hablan de patrimonio, pero es también sucesiones. Es principalmente sucesiones, porque es en sucesiones donde se produce una mayor recaudación y es un impuesto mucho más potente que patrimonio, que además de ser un impuesto injusto, además de ser un impuesto confiscatorio, es un impuesto que donde lo tienen recauda muy poco. No es un compromiso ante la Unión Europea. Ante la Unión Europea han comprometido que van a hacer una reforma fiscal, pero desde luego que nadie piense que es que la Unión Europea le obliga o nos va a obligar a tener impuesto de patrimonio en Madrid, porque desde luego no es... No viene de la Unión Europea, pero Sánchez sí se ha comprometido a hacerlo con la Unión Europea y la Unión Europea le ha dicho, vale, esto te lo compramos como parte de la reforma fiscal. Dice que va a hacer una reforma fiscal que va a tener unos efectos, según él, maravillosos, pero no ha definido dentro cuál es su contenido. O sea, que puede hacer esa reforma fiscal, cumplir el hito del check de la marca para su rollo de los fondos europeos, sin necesidad de pegarle un sablazo a los madrileños en los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, no, en absoluto. Lo que hay es una comisión creada por el Ministerio de Hacienda de expertos, son todos ellos son académicos, ninguno de los expertos son personas que hayan, digamos, trabajado con impuestos o ayudado a hacer o ayudado a gestionar impuestos ni a empresas ni a individuos, que más o menos todos ellos estaban ya definidos de antemano como partidarios de este tipo de cosas, con lo cual lo previsible es que a finales de febrero le den un dictamen a María Jesús Montero que diga lo que María Jesús Montero quiere escuchar, que es que, efectivamente, ¿no? que nos suban los impuestos aquí en Madrid, que por ejemplo la herencia media en Madrid por heredero es de 160.000 euros. Esa herencia media en este momento en Madrid paga 22,6 euros de impuesto de sucesiones. Sin bonificaciones, en vez de 22,6 euros, estaría pagando lo que pagan Asturias, que son 2.260 euros, ¿no? Vamos, en eso consiste la llamada armonización. ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que yo creo que tenemos que hacer? Hablar de ello. Creo que todos tenemos que hablar mucho de ello y me alegro de que alguien con tanta capacidad de influencia como eres tú lo hagas con tanta frecuencia como lo haces, porque de lo que estoy seguro, o sea, yo no estoy seguro de que lo vayan a hacer, pero sí estoy seguro de que si un día sospechan que estamos todos mirando para otro lado y nadie se fija, entonces será cuando nos caerá el hachazo, ¿no? Ellos saben que no es popular. Yo, Javier, estoy convencido de que lo van a hacer. Quiero decir, no sé si realmente pecas de ingenuo o quieres ser ingenuo sobre la maldad jacobina de este gobierno, pero yo creo que está clarísimamente en el programa el hachazo que nos van a pegar. Yo creo que lo harán, salvo que Sánchez llegue a la conclusión o haya llegado ya a la conclusión de que eso le va a causar un perjuicio electoral. Bueno, eso por supuesto. Es que yo creo que le va a causar calculadoras de votos, eso está claro. La mejor prueba de que le va a causar un perjuicio electoral es que, tú recuerdas que fue lo primero que dijo Ángel Gabilondo cuando empezó la campaña electoral aquí en Madrid, ¿no? Que fue lo primero que dijo, prometo que no subiré los impuestos. Bueno, demostración de que saben perfectamente que tiene un coste que es el que a Sánchez le importa. O sea, a María Jesús Montero le importan otras cosas, a Sánchez lo que le importa es eso. Por tanto, cuanto más noten
que desde la sociedad llega un bramido de que no queremos que nos hagan eso, más posibilidades hay de que no llegue a suceder. Y eso me parece que tiene mucha más importancia y sobre todo en los próximos meses de la que podamos pensar. Dicho eso, si eso llega a suceder, la Comunidad de Madrid, desde luego, yo ahora no me voy a poner, o sea, yo no quiero que en la manera de hablar ni de actuar en la Comunidad de Madrid estemos ya hablando de la siguiente pantalla. No. O sea, no queremos que pase. Si pasa, tenemos ya preparado el recurso ante el Tribunal Constitucional porque sería radicalmente inconstitucional. O sea, hay todos los motivos de inconstitucionalidad que quieras elegir, desde el hecho de que a las comunidades autónomas se nos ha cedido una serie de impuestos a través de una ley que es la de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que forma parte del bloque de constitucionalidad, y si te ceden un impuesto, te lo ceden en las condiciones en las que te lo ceden, no te pueden cambiar las condiciones de la cesión retrospectivamente, ¿no? Y eso sucedería. Y también al mismo tiempo hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional muy clara en la que dice que el Estado no puede interferir en la manera en la que las comunidades autónomas tengan organizada el ejercicio de sus competencias, sus potestades en el ámbito financiero y tributario, si éstas están garantizando la financiación de los servicios públicos. En la Comunidad de Madrid, tal y como tenemos organizadas las cosas, está perfectamente garantizado, y la prueba son los 36 hospitales y los cientos de colegios, no pueden venir a alterarnoslo. Desde luego, saldríamos en defensa de esa capacidad. Vamos a hacer una ley de defensa de la autonomía tributaria y financiera de la Comunidad de Madrid, que enviaremos en estas próximas semanas a la Asamblea, que es una ley para reforzar y fortalecer esa defensa frente al intento de la armonización, pero de verdad que lo digo y se lo digo también a todas las personas que nos están escuchando. O sea, cuanto más alto y claro lo digamos y nos lo digamos unos a otros, más claro le llegará a quien tiene que entrar un día en el despacho de Pedro Sánchez y decirle: mira, presidente, ¿sabes? Que yo creo que eso de la armonización mejor que no lo hagamos porque vas a perder no sé cuántos escaños, que es lo único que entiende Pedro Sánchez. Y eso es... Sí, la cuestión es si los pierde en Madrid, pero los gana en otras autonomías que también están reclamando esa armonización. No lo creo, porque fíjate que o sea, hay alguna encuesta, se publicó una encuesta interesante en algún grupo periodístico, en el grupo Eneo, me parece, hace unos meses. El Instituto de Estudios Fiscales también ha hecho alguna encuesta y es interesante, en la que se ve que la gente no quiere subidas de impuesto de sucesiones, y menos después de lo que pasa. Es que ahora hay muchos miles de españoles que desgraciadamente y horriblemente han tenido que liquidar un impuesto de sucesiones porque ha fallecido su padre, su madre o alguien cercano, y la gente es sensible a todo eso en toda España. Y además pensamos también otra cosa, que también la estamos diciendo, y la dice mucho Isabel Díaz Ayuso, y tiene toda la razón, y es, o sea, si a Madrid nos pegan un hachazo y restablecen el impuesto de patrimonio o quitan las bonificaciones en el impuesto de sucesiones, nada de lo que se recaude como consecuencia va a beneficiar ni a ir a ningún otro lugar de España, ¿no? Es decir, ningún valenciano, ningún extremeño, ningún asturiano o riojano se va a ver beneficiado por eso. O sea, en realidad, las únicas 12 o 14 personas que se van a ver beneficiadas van a ser los presidentes socialistas de comunidades autónomas como Valencia o como Baleares, y los consejeros de Hacienda del lugar, que van a dejar de tener la presión de la gente que les dice: a ver si me bajas el impuesto de sucesiones como en Madrid, ¿no? Yo recuerdo que todo esto... Perdona una cosa, porque yo creo que es interesante recordar. O sea, Madrid bonifica el impuesto de sucesiones en el 2004 para el 2005, si no me equivoco.
y suprime, bonifica al 100% el impuesto de patrimonio en el 2007. En el 2009 se hace la negociación y la aprobación de un nuevo sistema de financiación y ninguna comunidad autónoma, ni el gobierno de Zapatero en aquel momento, dicen nada sobre eso que está haciendo Madrid. Y ahí va la corresponsabilidad fiscal y la capacidad normativa, tal. Nada, y pasa el 2009 y el 10 y el 11 y el 12. ¿Cuándo salta este problema? Cuando una señora llamada María Jesús Montero, entonces consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, recibe en la puerta de ve en la puerta de su consejería una manifestación de gente en Sevilla pidiendo que le bajen el impuesto de sucesiones. Y ve otra manifestación igual en Extremadura, y en Extremadura bajan el impuesto de sucesiones. Ese es el momento en el cual María Jesús Montero dice que es intolerable lo que está haciendo Madrid y que hay que armonizar los impuestos. Entonces, todo esto es una historia para que los socialistas no solamente puedan seguir haciendo política fiscal socialista, cosa que no me gusta nada que suceda, pero me parece que entra dentro del pluralismo político, sino para que sea imposible hacer otra política distinta, para que no les exijan o no les pidan, o la gente sencillamente no compare los resultados de una política más liberal con el resultado de una política socialista, que es lo que está sucediendo en este momento. Para ir ya terminando, porque llevamos ya más de hora y media, vamos a salir del tema presupuestario, porque desde que ganó las elecciones Isabel Díaz Ayuso y por tanto el PP gobierna en solitario, tú no solo eres consejero de Hacienda, como sucedía antes, sino también de Economía y Hacienda. Y en la parte de economía hay un área competencial riquísima, o más bien que genera mucha pobreza y que podría generar mucha riqueza, que es la parte regulatoria. Ya en campaña, y además tú mismo y también tu viceconsejero Manuel Llamas, os habéis comprometido en muchísimas ocasiones a desregular, a liberalizar, porque eso incluso puede tener un impacto económico mayor que cualquier rebaja de impuestos bueno, no cualquier, pero que las rebajas de impuestos que se están haciendo. Entonces, ¿cómo va esa agenda de desregulación, de liberalización? Ya llevamos casi medio año, pero bueno, ya llevamos varios meses del nuevo gobierno de Ayuso. ¿Qué regulaciones se han eliminado o cuáles están proyectadas eliminar en el muy corto plazo y qué otras se van a suprimir antes de que termine la legislatura para poder dar un impulso económico a esta región? Que al final la regulación es coste que recae sobre familias y sobre empresas, coste que no debería recaer sobre ellas, que es como un coste fiscal, que no reporta ningún tipo de ingreso recaudatorio para el Estado y que, por tanto, lo que hace es generar más pobreza para todos. En ese campo tan importante, ¿cómo se está trabajando? ¿Cuánto se está trabajando? Bueno, yo creo que ha habido... lo primero que ha habido es algo que en sí mismo ya es muy relevante y es colocar la cuestión de la regulación en la agenda, ¿no? Yo creo que eso es algo que había faltado hasta ahora en gobiernos más o menos liberales en España, probablemente desde los decretos ley de liberalización que hizo Aznar nada más llegar en el año 96, ¿no? Y nos faltaba esa pata a los liberales en la acción política con una energía más potente, más allá de cosas que se habían hecho. Y en Madrid se habían hecho cosas muy importantes. En junio próximo se cumplen 10 años de la libertad de horarios comerciales en Madrid. Y a los que vivimos en Madrid nos parece lo más natural del mundo, pero todavía hoy, que es domingo por la tarde, hay muchos sitios en España en los que no puedes ir a comprar un cartón de leche porque está cerrado, ¿no? Entonces, colocar la regulación como lo que es un problema para la innovación, un problema para los costes, la estructura de costes de las empresas, un problema para crear nuevas empresas porque la regulación se lo pone tan difícil que no llega el momento en que se creen, que han estudiado muy bien, por ejemplo, la gente de Mercatus Center en George Mason University. Yo creo que era importante y lo hemos hecho y lo estamos haciendo en este momento. Entonces, pasos siguientes que vamos a dar, yo creo que el más relevante o los más relevantes es ley de mercado abierto. Ley de mercado abierto irá a la Asamblea en uno de estos meses.
porque está ya hecha, estaba ahora en uno de los trámites estos de audiencia pública. Ley de mercado abierto consiste en aplicar en la Comunidad de Madrid aquella parte de la Ley de mercado único que el Tribunal Constitucional no dejó que lo hiciera el Estado, que eso lo hizo Jaime García Legaz cuando era secretario de Estado de Comercio. Y, por tanto, significará que en la Comunidad de Madrid podrá operar cualquier persona, cualquier profesional, sin más licencia, ni más autorización, ni más homologación que la que traiga de su comunidad autónoma de origen. Bueno, pues eso que suena tan evidente en este momento no es posible y que estoy seguro que será visto al principio como una de esas como fricadas que hace la Comunidad de Madrid, que luego ojalá lo veamos extendido por toda España, ¿no? Luego, se dio un paso muy relevante en la legislatura corta, pasada, que fue la eliminación de la licencia previa en bastantes procedimientos urbanísticos y su sustitución por declaración responsable. Eso se hizo en junio del 2020, si no me equivoco, sí, un poquito más de un año, y todo el mundo que tiene alguna relación con mercado inmobiliario te dice que en este momento en Madrid hay un cierto boom, por ejemplo, de la reforma interior de edificios y de casas, por ejemplo, que lo que pasaba antes, que era que esa cosa llamada licencia de primera ocupación, que condenaba las casas a estar durante 9 meses, 10 meses, un año, construidas, terminadas y no vividas, bueno, pues eso ya se acabó en Madrid. Vamos a dar ahora algún paso importante ahí, como por ejemplo hacer mucho más fáciles los cambios de uso del suelo. Los cambios de uso del suelo, de uso residencial o de oficinas o comercial. Para cambiar el uso del suelo, ahora mismo el procedimiento que tienen que hacer los ayuntamientos y los particulares que lo promueven les puede llevar no menos de 4, 5, 6 años para que eso sea un procedimiento que se pueda hacer en menos de un año claramente, ¿no? Y eso yo creo que va a dinamizar muchas zonas que se han quedado pues fuera de lugar o que sencillamente sus propietarios en este momento dicen, oye, pues yo aquí me habían dicho que hiciera casas, pero yo ahora lo que haría sería, yo qué sé, claro, almacenes logísticos, ¿no? que seguramente vienen en este momento, ¿no? Entonces, eso yo creo que va a dinamizar las cosas y en materia de urbanismo se va a hacer alguna cosa más. También se está estudiando algunas medidas, yo creo que buenas, en reducir regulación en el sector de hoteles. La regulación de los hoteles en Madrid está muy anticuada, es de los años 90 y es una regulación pues que se ha quedado muy desfasada. Y que además se me les mete costes sin necesidad y que es tan desfasada como una cosa que tiene hasta su punto de chiste, pero es regulación vigente, ¿no? O sea, en Madrid, para tener un hotel de una determinada categoría, tienes que tener, teóricamente, una cabina de teléfonos insonorizada en el hall del hotel. Porque cuando se hizo la normativa en los años 90, pues el funcionario que usaba literatura de 5 o 6 años antes, pues pensó que cómo no iba a haber una cabina insonorizada, ¿no? Pues ahora fíjate tú si eso existe o no. Entonces, esos pasos estamos dando. Y mientras tanto, lo que nos va dando buenos resultados en pequeñas decisiones es esta línea abierta contra la hiperregulación que abrimos hace 8 meses o 9 meses, en marzo, que es, ¿sabes? O sea, tú entras en Internet, pones línea abierta contra la hiperregulación. Y es una ventana, ahí hemos tomado mucho de modelos que han funcionado bien en Reino Unido o en Canadá, y es una ventana a través de la cual cualquiera nos puede contar un problema regulatorio que tenga que le pueda estar generando o bien costes innecesarios o bien problemas para innovar o hacer las cosas de otra manera, o bien, muchas veces lo que hay es una restricción de facto en la entrada en el mercado, pues porque la regulación, quien quiera que la hiciera, inadvertidamente o no tan inadvertidamente, pero en fin, quedaron las cosas de una manera que no podía entrar nadie nuevo, ¿no? Entonces, ahí vamos teniendo resultados. Dentro de poco ya haremos una presentación de balance de primeros meses de línea abierta, pero, pues, por ejemplo, algo
bueno, que uno no podía sospechar, ¿no? De repente nos escribe el propietario de una de las cadenas de cafeterías, de pastelerías, cafeterías de Madrid, que tiene muchas tiendas en todo Madrid. Dice, oiga, ¿por qué la normativa autonómica prohíbe abrir terrazas antes de las 10 de la mañana? ¿Por qué no puedo abrir terrazas para servir desayunos? Bueno, pues es verdad, pues es verdad. ¿Por qué no va a poder abrir terrazas para servir desayunos, ¿no? Y eso lo vamos a hacer ahora. Y una cosa que, por ejemplo, se ha hecho fue también, nos escribió alguien y nos explicó cómo en Madrid, para poner placas solares o fotovoltaicas en las azoteas o en los jardines o los espacios entre casas, hacía falta una licencia previa del ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues la consejera de Medio Ambiente y Urbanismo lo ha estado estudiando y ya está, y ya se ha suprimido, y desde hace un mes en Madrid basta con una declaración responsable. Seguro que va a haber muchas más edificios de oficinas o de tiendas o de casas que van a poner placas fotovoltaicas, bueno, pues porque vamos haciendo que la regulación vaya dejando espacio. Así que en eso todas las diferencias nos encanta recibirlas. Pero, por ejemplo, en materia de farmacias o en materia de universidades, no estoy pensando el anterior gobierno de Cifuentes, del PP de Cifuentes, trató de impulsar una ley que asfixiaba la iniciativa privada totalmente en materia de universidades. Afortunadamente, esa ley del PP de Cifuentes no salió adelante, porque habría supuesto la muerte de la universidad privada en Madrid, pero bueno, la legislación actual tampoco es que sea muy amistosa, muy amigable con la apertura de nuevos centros universitarios. Y después de Castell, o lo que quiere hacer Castell, todavía mucho, peor, sí. Menos, ¿no? Yo lo decía el otro día, yo creo que habría que abrir una reflexión en España sobre por qué tenemos racionadas las universidades, o sea, por qué tenemos restringido algo que yo creo que serviría para atraer talento, ¿no? Y si el talento es bueno siempre, pues desde luego atraer talento, o sea, tener más universidades atrae talento porque hay competencia entre ellas, ¿no? Y que haya competencia entre universidades es bueno. Yo espero que vayamos dando pasos en toda esa dirección, también en el caso de universidades. Vamos a ver, algunos, y yo no sé si a ti, yo creo que a ti alguna vez te lo he dicho, yo creo que hay una frase de Cánovas del Castillo que a mí me parece que es muy buena, y yo me lo aplico mucho, vamos, ¿no? Que es, Cánovas del Castillo decía que la política es el arte de hacer en cada ocasión, en cada momento, aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible. Bueno, ahí lo importante es tener un ideal, ¿no? Y este gobierno y Ayuso tiene un ideal liberal, yo lo tengo desde luego, y que demos pasos en la dirección correcta. Y si podemos dar 3 pasos, damos 3 pasos. Si podemos dar 10, damos 10. Lo que no damos son pasos en la dirección contraria. Entonces, no habrá una ley de universidades poniendo las cosas más difíciles, ni habrá un endurecimiento de la regulación en muchas cosas, y seguro que iremos dando pasos de mejora del marco regulatorio, por tanto, reduciendo regulación en muchos sectores. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Otros vamos a estar fuera para que no os quedéis quietos y para que empujéis o para empujaros a que deis más pasos de los que a veces se quieren dar o parece que se quieren dar o se pueden dar. Pero, por ejemplo, en el caso de las universidades privadas, pues esperemos que os lancéis a no hacer lo que quería hacer Cifuentes, que es bloquear el sector, bloquear la apertura de nuevas universidades para consolidar el cártel de las universidades públicas y todas las redes clientelares que alrededor de ella se generan. Pero bueno, quien dice eso dice también las farmacias, dice muchos aspectos de la legislación urbanística, aunque has avanzado algunos cambios que ciertamente creo que van en la buena dirección, como el cambio en los usos del suelo, o acelerar la posibilidad de cambiar los usos del suelo, pero bueno, que hay mucho por hacer y es muy de agradecer. Y esperemos que se den los pasos, si puede ser antes de las elecciones, mejor que después. Muchísimas gracias por lo que haces, y porque entre lo que haces, entre otras cosas, es ayudar a definir ese ideal hacia el cual van los pasos, y en la medida que las circunstancias hacen posible en cada momento. Así que te lo agradezco mucho todo lo que haces, Juan Ramón. Pues muchas gracias, Javier, por aceptar someterte a
a la entrevista. Ha sido, aparte de los todo políticos, lo contrario, encantado. Aparte de algunos políticos del Partido Libertario, ha sido el primer político español que acepta pasar por este canal. Y eso que invité a Isabel Díaz Ayuso antes de las elecciones, pero no quiso pasarse, junto con otros candidatos a los que también invité, que tampoco quisieron pasarse. Seguro que no pudo, porque ya no tendría 1:55. Pero... no, bueno, pero en media hora a lo mejor sacaríamos jugo para las promesas. Pero bueno, a ver si puede ser de cara a las próximas elecciones. Y nada, lo he dicho, muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo, casi 2 horas contestando preguntas sobre el futuro fiscal y regulatorio de la Comunidad de Madrid. Encantado y gracias a ti, Juan Ramón. Pues nada, a todos los demás, muchas gracias por aguantarnos durante casi 2 horas. Espero que la entrevista os haya parecido interesante y que haya arrojado algo de luz en aspectos tan importantes como que nos tocan el bolsillo y nos tocan las libertades de lo que podemos o no nos dejan hacer. Y bueno, pues nos veremos próximamente en una venidera entrevista. Hasta entonces.